Es octubre, y millones de niños participarán en la tradición anual de ir al huerto de calabazas local para elegir la calabaza naranja que ellos y sus familias tallarán en linternas de calabaza. No es un pequeño negocio. Según Statista, los estadounidenses gastaron casi $708 millones en calabazas para linternas de calabaza en 2021, dejando, según el Columbia Missouri Daily Tribune, casi 1.5 mil millones de libras de calabazas talladas pudriéndose en los porches de las casas. Pero, ¿dónde comenzó una tradición tan extraña y cuánto tiempo ha existido? No es una pregunta fácil. Se remonta a tradiciones antiguas, espíritus místicos, fenómenos naturales extraños y tradiciones literarias. Toda esa historia merece ser recordada. Samhain es un antiguo festival celta que marcaba la llegada del invierno, entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. El origen de la celebración es incierto, pero aparece en la literatura irlandesa desde el siglo IX. Hay túmulos funerarios en Irlanda que datan del periodo neolítico y que están alineados con el amanecer en la llegada de Samhain, lo que sugiere que algún tipo de festival podría remontarse a la prehistoria. Aunque Samhain es un festival de la cosecha, donde se sacrificaban animales para un banquete comunitario ante la llegada del invierno, también se relaciona con los muertos, tal vez por el simbolismo del cambio de estación y el invierno como época de los muertos. Samhain es considerado un tiempo en que el velo entre mundos se adelgaza, permitiendo que espíritus, hadas y fantasmas ingresen al nuestro. Muchas tradiciones de Samhain en Irlanda, Escocia y partes de Inglaterra influyeron en el Halloween moderno, entre ellas el uso de disfraces y la entrega de dulces o golosinas. No sorprende que la linterna de Halloween, llamada Jack-o'-lantern, se considere derivada de una tradición de Samhain. La idea suele asociarse con Jack el Tacaño, personaje de cuentos populares irlandeses. Hay varias historias, pero Jack el Tacaño, mencionado en una edición de 1936 del Dublin Penny Journal, es famoso por sus malos modales. Su chimenea jamás alegró al viajero cansado, y el mendigo rechazado no volvió a buscar su puerta inhóspita. La revista afirma que Jack se volvió un proverbio, y Jack el Tacaño se usaba para referirse a personas inhóspitas. Pero en las diferentes historias, Jack idea maneras de engañar al diablo mismo. Por ejemplo, convenciéndolo de subir a un árbol para tomar su fruto, y luego tallando una cruz en el árbol, impidiendo que el diablo baje, y le saca al diablo la promesa de nunca tomar su alma, a cambio de dejarlo libre. Pero Jack también logra ofender a Dios, ya sea simplemente por ser indigno debido a sus engaños, o en algunos casos por ofender a un ángel con su tacañería. Cuando Jack el Tacaño muere, la historia dice que no entra al cielo ni al infierno, sino que debe vagar por la tierra, con solo una brasa que el diablo le da para iluminar su camino. Esa brasa es la linterna de Jack. En la tradición de Samhain en Irlanda, la linterna de Jack era una raíz, papa grande o nabo tallado con una cara espantosa y una vela dentro. Luego imagina que la linterna de Jack ahuyenta a los espíritus malignos. Una edición de BBC News de 2005 dice: en Irlanda, la gente tallaba caras en nabos y los escondía en setos como broma en Halloween, llevando esa tradición a América. Pero cuando llegaron al Nuevo Mundo, simplemente no pudieron encontrar nabos, así que usaron calabazas en su lugar. El artículo de la BBC lamenta que la tradición estadounidense de usar calabazas ha vuelto a Irlanda y ha reducido el mercado de los nabos. La historia de Jack el Tacaño es algo irónica, dado el modo en que las linternas de Jack se usan hoy en día como parte de la tradición de Halloween. Aquí está este símbolo de un hombre tan tacaño que no recibía a los viajeros, siendo usado como una señal de bienvenida para los niños que buscan dulces gratis. Pero aunque esa es la historia más común que se cuenta para explicar la tradición de la linterna de Jack, la historia es un poco más compleja que eso. Por ejemplo, no está claro cuándo comenzó realmente la talla de nabos. Algunos la remontan al siglo XIX, por lo que la tradición en Irlanda no es mucho más antigua que en Estados Unidos. Sin embargo, podría ser más antigua. Una edición de 2020 de National Geographic cita a Nathan Mannion, curador del Museo de Inmigración Irlandesa en Dublín, quien dice que tallar frutas y verduras redondas como rostros humanos tiene miles de años de antigüedad. Incluso puede tener orígenes precristianos que evolucionaron a partir de la costumbre de la veneración de cabezas, o que posiblemente representaban trofeos de guerra tomados de tus enemigos. Es bastante macabro, pero puede haber simbolizado las cabezas cortadas de tus enemigos. Los nabos tallados, como el festival de la cosecha de Samhain,
podrían remontarse a la prehistoria. La práctica no solo ocurría en Samhain o Halloween. La celebración anticatólica de Nueva Inglaterra, llamada Noche del Papa, se realizó de 1620 a 1890 e incluía efigies del Papa y el Diablo, cuyas cabezas solían tallarse en grandes papas. Tampoco se sabe cuándo comenzaron a usarse las calabazas. En su libro Calabaza, la curiosa historia de un ícono estadounidense, Cindy Ott, menciona una ilustración de 1867 en Harper's Weekly titulada La efigie de la calabaza, y sostiene que antes de esa época, la linterna de Jack, ya fuera personaje folclórico irlandés o espectro afroamericano, no estaba relacionada con la calabaza. Podría remontarse aún más. Por ejemplo, una edición de 1893 del Uttoxeter New Era and General Advertiser de Staffordshire, Reino Unido, cita a un corresponsal estadounidense sobre una historia de 200 años antes. Las gemelas de 14 años Prudence y Endurance Place quedaron solas en su cabaña para cuidar la granja mientras sus padres llevaban a sus hermanos a Portsmouth. Durante el primer día cuidando la casa, las chicas recogieron las grandes calabazas amarillas del campo y las apilaron cerca de la puerta trasera. Mientras descansaban de su trabajo, ellas, cito, se entretuvieron cortando 2 horribles calabazas de Halloween, de las calabazas grandes, cada una tratando de superar a la otra y tallando rasgos grotescos. Las pusieron en palos, pusieron velas y se alistaron para sorprender a su padre con los ogros sonrientes en la ventana. Él habría sabido lo que eran, porque él les había enseñado a hacer calabazas de Halloween. Sin embargo, más tarde, mientras recogía una vaca extraviada, una de las chicas escucha a unos nativos americanos. Saben que las chicas están solas y planean asaltar la granja esa noche. Las 2 chicas se ocultaron en unos arbustos y al oírlos en el jardín, encendieron las velas en las calabazas y las alzaron entre el follaje. Los indios alcanzaron a ver los rostros aterradores y llenos de terror supersticioso, huyeron creyendo que eran demonios. Es complicado comprobar la veracidad de una historia de hace 2 siglos, pero se sugiere que las calabazas talladas como jack-o'-lanterns ya eran conocidas en Estados Unidos desde la colonia de Plymouth. Y esa historia no es imposible. Las calabazas, un tipo de calabaza de invierno, eran un alimento básico para los nativos americanos y se las presentaron a los colonos de Plymouth cuando llegaron en 1620. Y dejando de lado a Jack el Tacaño, las calabazas simplemente son naturalmente fáciles de tallar. History Channel indica que el pie de calabaza pudo haberse comido en el primer día de Acción de Gracias en 1621, aunque los peregrinos no tenían mantequilla ni harina. Algunos relatos cuentan que los primeros colonos ingleses en Norteamérica ahuecaban calabazas, las llenaban con leche, miel y especias para hacer natilla, y las asaban enteras en cenizas calientes. Además de descubrir el origen de la locura por la especie de calabaza, si los colonos vaciaban calabazas, no es raro pensar que tal vez les tallaban caras, ya que, como mencionó National Geographic, usar frutas y verduras redondas para representar cabezas es algo prehistórico. La historia muestra que las linternas de calabaza no siempre se relacionaron con Halloween. Una edición de 1895 del New York Times muestra una linterna de calabaza antigua hecha con una calabaza pequeña para una celebración de Acción de Gracias. Según National Geographic, la leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, publicada en 1820 y reeditada en 1858, popularizó la calabaza en la cultura estadounidense. En la persecución de Ichabod Crane con el espectro sin cabeza, él mira atrás y ve al duende levantarse en los estribos y lanzarle su cabeza, aunque no se menciona que sea una linterna de calabaza tallada. Ichabod intentó esquivar el proyectil, pero fue tarde. Este golpeó su cráneo con gran estruendo. Fue lanzado de cabeza al polvo. Al buscar al maestro desaparecido por la mañana, descubren que la cabeza lanzada era una calabaza rota. Desde entonces, muchas representaciones sugieren que la calabaza fue tallada, como la ilustración de la edición de 1864 de la leyenda de Sleepy Hollow. Y esa representación quedó aún más firmemente establecida en la literatura estadounidense en 1852, con la historia de Nathaniel Hawthorne, Feathertop, en la que una anciana, aparentemente una bruja, crea un espantapájaros llamado Feathertop a partir de un cuerpo hecho con su escoba y otros objetos diversos, pero cuya cabeza fue admirablemente suplida por una calabaza algo marchita y arrugada, en la que Madre Rigby cortó 2 agujeros para los ojos y una hendidura para la boca, dejando un nudo de color azulado en el centro para que pasara por su nariz. Era un rostro respetable. La bruja hechiza al espantapájaros para que parezca hombre mientras fuma una pipa mágica. Ella se decepciona al descubrir el engaño por un espejo. Mi pobre y querido Feathertop,
Hay miles y miles de petimetres y charlatanes en el mundo, hechos de la misma mezcla de cosas gastadas, olvidadas y basura inútil como él. Tienen buena reputación, pero no se ven como realmente son. ¿Por qué mi marioneta debería ser la única en conocerse y perecer por ello? El uso que Hawthorne hace de la calabaza tallada para representar a un charlatán, que no es lo que parece, es interesante porque, de hecho, ese es el uso tradicional del término Jack-o'-lantern. Las Jack-o'-lanterns solían aparecer en periódicos de los siglos XVIII y XIX, como analogía o para representar engaño. Un partido político puede distraerse por una Jack-o'-lantern y tomar el rumbo equivocado. A una mujer se le llama Jack-o'-lantern si desvía a un joven por mal camino. Y en estos ejemplos el término Jack-o'-lantern se usa comúnmente como sinónimo de otro fantasma. Fuegos fatuos. Estas luces fantasmales parecían linternas parpadeantes que los viajeros veían de noche y que podían guiarlos a pantanos donde se perderían. Aunque las descripciones de estas luces son comunes en los cuentos populares de todo el mundo, el fenómeno es muy real y ha demostrado ser un peligro. Aunque no es universalmente aceptado, se cree que el fenómeno resulta de la interacción entre gas metano y relámpagos. Estas luces se llaman Jack-o'-lanterns desde mediados del siglo XVII. Hoy descubrí sugiere que este nombre surgió por la costumbre de llamar genéricamente a los hombres Dick, Jack, Tom, etc. En particular, a los hombres de clase baja a menudo se les llamaba genéricamente Jack, comenzando alrededor del siglo XIV en Inglaterra. Así que cuando ves a alguien llevando una linterna a lo lejos en la noche y ves que es un hombre, pero no puedes distinguir exactamente quién es, literalmente es un hombre con una linterna. Es fácil relacionar las luces fantasmales de los pantanos con la luz parpadeante en una fruta o verdura talladas. Esto plantea una pregunta interesante. ¿La linterna de Jack se basó en la leyenda irlandesa de Jack el Tacaño? ¿O acaso la historia del alma errante y su carbón encendido se inspiró en el gas de los pantanos, conocido como linternas de Jack? Es irónico que las linternas de Jack puedan haberse inspirado en el metano de los pantanos, ya que el Columbia Daily Tribune recomienda compostarlas en vez de tirarlas al basurero, porque al descomponerse en un vertedero liberan metano. Estas luces también se llaman luces de duende. Los duendes son pequeños espíritus del hogar y dan otro significado a la linterna de Jack. Los duendes son traviesos, pero no son espíritus malignos. En Suiza, los duendes Jack del Cuenco son espíritus del hogar útiles. Por ejemplo, llevan tu ganado a los mejores lugares para pastar a cambio de una ofrenda de un tazón de crema dulce que se deja afuera por la noche. En el folclore de Cornualles, Jack de la Linterna es rey de los duendecillos y esposo de Juana de la Antorcha, donde Wad significa antorcha. Cualquiera de los dos puede representar a un hada benevolente que iluminará tu camino hacia la seguridad y te traerá buena suerte. Una rima popular dice: Jack de la Linterna y Juana de la Antorcha hicieron reír a la doncella y la volvieron loca. Llévame a casa con tu luz. El clima está mal. Una Jack-o'-lantern también puede referirse a una linterna literal, según Mannion en National Geographic. También surgió un propósito práctico. Como las linternas de metal eran caras, la gente vaciaba tubérculos. Con el tiempo, la gente talló caras y diseños para dejar que la luz pasara por los agujeros sin apagar la brasa. Esa es la premisa de la Noche de Punky, celebración del West Country que ocurre el último jueves de octubre en Hinton, Somerset, San Jorge. El sitio web Monstrous relata que las esposas de Hinton, San Jorge, salieron a buscar a sus esposos en la feria de Chiselborough el último jueves de octubre, pero antes vaciaron remolachas para hacer linternas y alumbrar el camino. Ahora los niños llevan calabazas talladas como linternas, aunque la tradición era usar remolachas forrajeras vaciadas. Más recientemente también se usan calabazas. El nombre Noche Punky no está relacionado con las calabazas. Punk viene del gaélico y significa chispa o yesca, por lo que un punky es un farol. Así que esta extraña tradición tiene un origen muy complejo. ¿Es una luz para desviarte o una luz para guiarte a casa? La linterna de Jack es una representación de un espíritu maligno o te protege de ellos. La idea de meter una vela dentro de una calabaza surgió de los cuentos populares, o los cuentos populares surgieron de la calabaza, el nabo o el manglewurzel. O todo comenzó con el gas de los pantanos. Siendo de Illinois el mayor productor de calabazas del mundo, me alegra ver que la tradición proviene de todo lo anterior. Así como, por supuesto, una señal de que tu casa da la bienvenida a los que piden dulces.
Harry Houdini murió a la 1:26 p.m. el 31 de octubre de 1926 en la habitación 401 del Hospital Grace en Detroit. La causa de muerte fue peritonitis, una infección del peritoneo, membrana que rodea la cavidad abdominal. Actualmente esas infecciones se curan con antibióticos, pero en 1926 no existían. La causa de la infección fue una apendicitis perforada, que es una causa común de peritonitis. El apéndice se rompe debido a algo llamado apendicitis, que es una inflamación del pequeño tubo en forma de dedo que cuelga al final de tu intestino grueso. Es una enfermedad común. Según WebMD, aproximadamente 1 de cada 20 personas en Estados Unidos puede esperar sufrir de apendicitis en algún momento de su vida y puede ser bastante mortal. Según el manual Merck, cerca del 50% de quienes padecen apendicitis mueren si no reciben cirugía de emergencia o antibióticos. Según las estadísticas de mortalidad de la Oficina de Estadísticas de 1926, unos 15,000 estadounidenses murieron de apendicitis. Aún así, la muerte de este mago por una causa aparentemente común fue controvertida y misteriosa. La partida de uno de los magos más conocidos del mundo en Halloween de 1926 es una historia que merece ser recordada. La controversia sobre la muerte de Houdini está estrechamente relacionada con su lucha contra el espiritismo, una de sus grandes causas en vida. El espiritismo es un movimiento religioso que cree que los espíritus de los muertos existen y pueden comunicarse con los vivos. El movimiento surgió en el norte de Nueva York en 1840 y se volvió un fenómeno religioso, social y de entretenimiento rentable. El movimiento ganó fuerza durante la Guerra Civil de Estados Unidos, ya que la muerte de tantos soldados llevó a las familias a buscar consuelo intentando comunicarse con los muertos. Entre quienes buscaban ese consuelo estaban, según se informa, el presidente y la señora Lincoln, quienes realizaron sesiones espiritistas en la Casa Blanca tras la muerte de su hijo Willie por una fiebre en 1862. A fines del siglo XIX había unos 8 millones de espiritistas en Estados Unidos y Europa. El movimiento resurgió en tiempos de Houdini tras las grandes bajas de la Primera Guerra Mundial. El espiritismo siempre tuvo escépticos, generando conflicto entre quienes desacreditaban a los espiritistas y quienes afirmaban comunicarse con los muertos para ganarse la vida. No está muy claro cuándo Enrique Houdini decidió convertirse en un antiespiritista, pero eventualmente se convertiría en una de las personas más famosas que buscaban desacreditar el movimiento. Existe una creencia popular que sugiere que Houdini se volvió en contra del movimiento espiritista después de buscar la ayuda de espiritistas tras la muerte de su madre en 1913. Como mago, Enrique descubrió los trucos de los espiritistas y expuso el fraude. Sin embargo, no solo no hay registro de que Houdini realmente asistiera a sesiones espiritistas después de la muerte de su madre, sino que han salido a la luz pruebas que muestran que él ya se oponía y trabajaba para desenmascarar a los médiums mucho antes de la muerte de su madre. En 2013, Daniel Loxton escribió en Skeptic Blog sobre una historia que contó Joseph Wren, mago y amigo de Houdini. Según Wren, en 1896, él y Houdini publicaron una carta anónima en el New York Mercury que decía: como frecuentemente asisto a sesiones espiritistas donde se dice que los espíritus materializados salen de un gabinete, me pregunto si estaría infringiendo alguna ley si disparara un tiro de pistola a una de estas figuras y se encontrara un cadáver en el suelo. Wren dijo que por 6 meses ningún medium anunció sesiones de materialización por miedo a que algún fanático intentara disparar al espíritu del gabinete. Riem recordaba el evento de 1946 y Loxton no halló la publicación original de la carta, pero la historia indica que Houdini rechazaba y se oponía al espiritismo antes de la muerte de su madre. Si su muerte lo afectó, probablemente no fue por asistir a sesiones espiritistas después de eso, sino por darse cuenta de que la desesperación del duelo convierte a una persona en un blanco fácil para los charlatanes. En la introducción de su libro de 1924, Un mago entre los espíritus, donde relata sus hazañas desenmascarando a varios espiritistas, Houdini señaló que, cuando era un mago joven, había incursionado en el uso de trucos para engañar a la gente y hacerles creer que se estaban comunicando con los muertos. Sin embargo, escribió: cuando sufrí un dolor parecido, me avergoncé de esa frivolidad y entendí que casi era un crimen. Con gusto habría entregado gran parte de mis posesiones terrenales por el consuelo de una sola palabra de mi ser querido fallecido. Así que parece que Houdini siempre fue un escéptico, pero fue por sus propias experiencias que decidió dedicarse a investigar a los espiritualistas.
Una investigación que lo llevó a concluir que, después de 25 años de intensa investigación y esfuerzo, declaré que nada ha sido revelado que me convenza de que se ha establecido una comunicación entre los espíritus de los difuntos y los que aún están en la carne. Harry Houdini fue probablemente el principal responsable del declive de la creencia en el espiritualismo. Esa postura lo enfrentó a su famoso contemporáneo Arturo Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y ferviente creyente del espiritualismo. Juan Cox, guionista y fan de Houdini, especuló en su blog Wild About Harry que la competencia con el famoso autor y la atención generada impulsaron la obsesión de Houdini por desacreditar a los espiritualistas. El ataque de Houdini contra los mediums llegó a su punto máximo y se relacionó con su muerte en febrero de 1926, cuando testificó ante el Congreso sobre prohibir la adivinación en el Distrito de Columbia. Houdini fue combativo y, tras enviar a un compatriota a infiltrarse en sesiones espiritistas de Distrito Capital, reveló nombres de políticos que consultaban a psíquicos sobre asuntos de Estado. El clímax de su argumento llegó cuando sacó un sobre con $10,000 y los ofreció a cualquiera de los varios espiritistas que habían asistido a la audiencia que pudiera probar sus poderes psíquicos. La oferta provocó una discusión con Marcia Champney, conocida como Madame Marcia, famosa por ser asesora psíquica de Florence, esposa del presidente Harding, y por afirmar que predijo su muerte prematura. La discusión hizo que Madame Marcia predijera otra muerte, asegurando que Houdini moriría en noviembre. Por eso, a muchos les pareció sospechosa la repentina muerte de Houdini el 31 de octubre. ¿Podría la apendicitis haber sido realmente un asesinato? La serie de eventos que llevaron a la muerte de Houdini comenzó el 11 de octubre. Un equipo, una cadena pesada, lo golpeó durante una presentación de su famoso truco de la celda de tortura china en Albany, Nueva York, y le rompió el tobillo. Houdini completó el truco y, pese al dolor, siguió su gira. Aunque las lesiones eran comunes para el famoso Houdini, de 52 años y en excelente forma, el tobillo roto desencadenó eventos extraños tras varios encuentros cercanos con la muerte en su carrera. El 22 de octubre Houdini estuvo en Montreal, dio una conferencia sobre espiritismo y fraude en la Universidad McGill y presentó un espectáculo. Había invitado a algunos estudiantes de McGill a su camerino en el Teatro Princess en la calle St. Catherine, cerca de Phillips Square, antes del espectáculo. Un estudiante, artista, hacía un boceto de Houdini para un retrato mientras él platicaba con otros. Por su tobillo roto, Houdini estaba recostado en un sofá. La conversación se centró en la fuerza de Harry y Jocelyn Gordon Whitehead, un atleta, le preguntó si su estómago podía resistir un golpe fuerte como presumía Houdini. Houdini aceptó y Whitehead lo puso a prueba dándole, según un testigo, fuertes golpes como de martillo bajo el cinturón. Houdini estaba recostado en un sofá y parecía tener un dolor intenso, haciendo muecas con cada golpe. Houdini tenía un dolor evidente y aún así se negó a ir al médico y continuó con su espectáculo. Por la noche tuvo calambres estomacales. Viajó a Detroit para su próxima presentación, pero el dolor era tal que pidió un médico por telegrama. El médico notó fiebre en Harry y sospechó apendicitis. El médico insistía en operar a Houdini de inmediato, pero él decidió presentarse, ya que el espectáculo había vendido 15,000 en boletos. Dijo: «Haré el show, aunque sea el último». Canceló el show antes del tercer acto y, según algunos, se desmayó. Por petición de su esposa, llamaron al médico del hotel y lograron convencerlo de ir al hospital. Houdini fue operado de emergencia para quitarle el apéndice, pero este ya había reventado y era tarde. Como el apéndice es básicamente un depósito de bacterias, un apéndice roto muy a menudo causa una infección. En 1926, antes de la llegada de los antibióticos, la peritonitis tenía una tasa de mortalidad del 80%. A pesar de la mejor atención médica disponible en ese momento, después de resistir durante algunos días, Houdini finalmente fue vencido por la sepsis. Su esposa dijo que sus últimas palabras fueron: «Estoy cansado de luchar, ya no quiero luchar más». Era 31 de octubre y Harry Houdini estaba, como Madame Marcia había predicho, muerto antes de noviembre. ¿Pero fue su muerte, como parecía, solo el resultado de una apendicitis común? La sospecha se centró en los eventos del 22 de noviembre. ¿Los golpes causaron la ruptura del apéndice?
La evidencia era lo suficientemente fuerte como para que la compañía de seguros de vida de Houdini, basándose en el testimonio de 2 estudiantes que estuvieron allí esa noche, declarara que los golpes habían causado la ruptura del apéndice y por lo tanto la muerte fue un accidente y no una enfermedad, lo que hizo que pagaran a su esposa una doble indemnización. Se aceptó la versión y se difundió que Harry Houdini murió tras recibir golpes en el estómago. ¿Realmente fue así? La apendicitis suele deberse a una obstrucción intestinal, no a golpes en el estómago. Un estudio de 2010 en los Anales del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra concluyó que la ruptura del apéndice por traumatismo es posible pero muy rara. Una revisión de la literatura halló solo 28 casos de apendicitis aguda por traumatismo abdominal contundente entre 1991 y 2009. Sin embargo, en 2015 ingenieros de Altair, una empresa que utiliza tecnología avanzada de simulación, usaron un software diseñado para modelar el cuerpo humano, lo que permitió simular la propagación de ondas de presión dentro del cuerpo. El software de una empresa francesa ayuda a diseñar protecciones personales contra golpes, caídas, balística y explosiones. Tras varias pruebas con distintos golpes, el software concluyó que es poco probable que un golpe rompa el apéndice de un hombre sano de pie, ya que su cuerpo puede absorber el impacto. Sin embargo, Houdini estaba reclinado, lo que reducía su capacidad para disipar la fuerza. El estudio de 2010 encontró que el apéndice se rompe más si hay un apendicolito, pequeña piedra que se forma en algunas personas. La simulación concluyó que si el golpe hubiera sido en el lugar correcto y Houdini tuviera un apendicolito, el apéndice podría haberse deformado o roto. Por lo tanto, es posible, aunque está lejos de estar comprobado, que los golpes de Whitehead hayan causado la apendicitis de Houdini y su eventual muerte. Dado los detalles encontrados, el tobillo roto se vuelve importante. Si no fuera por el tobillo roto, Houdini probablemente se habría puesto de pie para la prueba, haciendo casi imposible golpear con suficiente fuerza para romper el apéndice. Eso pone a Whitehead en el centro de atención. Se sabe poco sobre él. Los relatos de esa noche difieren. Algunos dicen que Whitehead no dejó que Houdini se preparara para los golpes. Algunos dicen que Houdini permitió el golpe, pero Whitehead lo hizo más rápido de lo esperado. Había más dudas. Los testigos no coincidían sobre la llegada de Whitehead ni su compañía. Tampoco era seguro que estudiara en McGill. ¿Pudo haber sido contratado por algún espiritista enojado por la cruzada de Houdini contra ellos? ¿Había sido víctima de un asesinato? Se sabe poco de Whitehead, quien casi desapareció tras golpear a Houdini. El periodista Don Bell investigó durante años a este hombre enigmático y publicó sus hallazgos en el libro de 2005 El hombre que mató a Houdini. Resultó que Whitehead tuvo una vida problemática, posiblemente incluyendo trastornos de salud mental y abuso de sustancias, pero no se pudo establecer una conexión clara con los espiritualistas, y si sus golpes fueron intencionalmente para dañar a Houdini, no había pruebas que lo demostraran. Tampoco, al parecer, nunca ofreció un motivo para hacerlo, llevándose esos secretos a la tumba cuando murió en 1954. La muerte de Harry Houdini sigue siendo un misterio. La mayoría de los historiadores cree que la apendicitis fue normal y murió por retrasar el tratamiento. Es poco probable que los golpes del 22 de noviembre rompieran su apéndice. Si tuvo impacto, quizá lo confundió sobre la causa de sus calambres y retrasó que buscara tratamiento. Pero esas simulaciones, así como la experiencia médica, sugieren que es al menos plausible que esos golpes hayan sido lo que causó que se le rompiera el apéndice y por lo tanto causaran su muerte. Y si eso es cierto, no está realmente claro si Whitehead tenía la intención de que eso sucediera o si simplemente fue un accidente. No está claro si él quería que eso pasara ni cuál sería su motivo, o si alguien más estuvo involucrado. No hay pruebas de que espiritistas como Madame Marcia, que odiaban a Houdini, hayan hecho algo para impedir que viviera hasta noviembre, aunque no se puede descartar esa posibilidad por completo. En 2007, la Associated Press informó que algunos descendientes de Houdini querían exhumar su cuerpo para analizarlo por venenos, ya que no se hizo antes porque se asumió que murió de peritonitis. Pero aparentemente no llenaron ningún papeleo legal para que eso sucediera. No está muy claro cuál es el estado de esa solicitud. Claro que sí, alguien podría saberlo. Harry Houdini. Para mostrar que era abierto a la idea de que los muertos contactaran a los vivos, hizo un acuerdo con su esposa Bess. Intentaría regresar y comunicarse con ella tras su muerte. Ella hizo una sesión espiritista cada domingo durante un año tras su muerte y luego cada Halloween, esperando que él regresara con las palabras clave para probar que era Harry Houdini.
Después de 10 años y al menos un engaño, ella se rindió, diciendo a la prensa que 10 años es suficiente tiempo para esperar a cualquier hombre. Aún así, los espiritistas no se desanimaron y dijeron que el fantasma de Houdini solo está siendo terco. Bess falleció en 1943 y la muerte de Houdini en Halloween sigue siendo un misterio, una historia olvidada para todos excepto para los fantasmas tercos. Es la temporada de Halloween y las familias en Estados Unidos y muchos otros países están pasando mucho tiempo pensando en dulces. Hay muchos tipos de dulces como chocolates, paletas y gomitas. Cada quien tiene su favorito, pero algunos causan reacciones más intensas que otros. Algunos son tan polémicos que todos opinan al respecto. Sobre ellos, ya sea que los amen o los odian. El regaliz negro, los cacahuates de circo y el maíz dulce son de los dulces de Halloween más divisivos, pero cada uno tiene una historia que les ha permitido sorprendentemente mantenerse como golosinas de Halloween por generaciones. Y la historia de estos dulces odiados merece ser recordada. El regaliz negro obtiene su sabor de una leguminosa común en Asia Central y Occidental, Europa y el norte de África. Proviene de la raíz de la planta, con una dulzura 30 a 50 veces mayor que la sacarosa. La palabra regaliz proviene de una corrupción del término griego original y significa raíz dulce. La raíz se ha consumido de varias formas por milenios, y la mención más antigua es de hace 4.300 años en escritos de un emperador chino famoso por probar remedios de plantas. Los textos chinos mencionan su uso como antídoto, analgésico y para tratar varias dolencias. Muchas culturas antiguas cultivaron y usaron la planta, extendiéndose por Asia y Europa. Normalmente se usaba la raíz para preparar una bebida, y principalmente se utilizaba con fines medicinales. Hipócrates elogió sus usos en el siglo V a.C., y bebidas de raíz de regaliz se servían a egipcios, brahmanes y asirios antiguos. El filósofo griego Teofrasto la llamó raíz escita, escribiendo que podía calmar la sed y que, con su ayuda, los escitas supuestamente podían pasar 11 o 12 días sin beber. Las fuentes romanas también hablaron de las cualidades medicinales de la raíz, y se menciona en los escritos de Plinio el Viejo y en el de Materia Médica del farmacólogo Dioscórides como una cura para el asma, las molestias de la garganta e incluso la esterilidad. Era conocida en todo el mundo medieval como una medicina herbaria. Las descripciones de la raíz se difundieron en traducciones y libros de monjes, y el regaliz llegó a Europa cuando los cruzados lo hallaron en Medio Oriente. Su cultivo se expandió por el norte de Europa y en el siglo XI llegó a Pontefract, Yorkshire, en Inglaterra, aunque es posible que las plantas de regaliz hayan crecido en el país mucho antes de eso. En Alemania y en otros lugares se añadía a la cerveza y pronto se utilizó como aditivo de sabor en pasteles y pan. En el Medio Oriente y Mediterráneo, el regaliz se mezclaba con miel en pastillas para el dolor de garganta y también como dulce. Cuando el azúcar se hizo más accesible, sustituyó a la miel. Cuando la reina Isabel I fue coronada en 1558, Pontefract ya era famosa por su regaliz. Las raíces necesitaban bastante espacio para crecer y prosperaban en el suelo arenoso y profundo de la zona. En 1614 ya se fabricaba en pastillas estampadas con GS como medicina en pequeños pastelillos solubles para preparar agua de regaliz. Pontefract suele considerarse el lugar de nacimiento del regaliz como golosina, gracias a los esfuerzos de Jorge Dunhill. Los Dunhill han vivido en Pontefract y cultivado regaliz desde al menos 1720. Jorge Dunhill, boticario, en 1760 añadió azúcar a pastillas de regaliz negro, volviéndolas dulces masticables y no medicinales. No es el único que dice haber inventado el dulce. En Italia, Giorgio Armarelli extrajo jugo de raíz de regaliz para hacer caramelos endulzados en 1731. El regaliz se popularizó en los Países Bajos, donde lo llaman drop. Países Bajos generalmente lidera el mundo en el consumo de regaliz, y las dulcerías en Ámsterdam afirman haber estado vendiendo dulces de regaliz desde 1743. Probablemente fue en los Países Bajos donde comenzó a ser extruido, creando las clásicas cuerdas retorcidas que conocemos hoy en día. En los Países Bajos, Alemania y países nórdicos, el regaliz es muy popular en muchas variedades, especialmente en la controvertida versión salada, que combina regaliz negro con cloruro de amonio. Dado que el cloruro de amonio es un expectorante, probablemente se mezcló con regaliz negro como remedio respiratorio antes de ser un dulce. Era popular en todo el continente en muchas formas.
Napoleón era un fanático en particular y llevaba palitos para masticar y ayudar a calmar su estómago. Se dice que amaba tanto el regaliz que sus dientes se volvieron negros y al final de su vida casi solo bebía una bebida de regaliz. En el siglo XIX, al menos 13 fábricas en Pontefract producían miles de caramelos de regaliz negro diarios debido al auge en la producción de dulces. Miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, estampaban dulces con la imagen del castillo. La globalización y la industrialización absorbieron la mayoría de estas empresas y el cultivo de regaliz desapareció, pues era más barato importar saborizante del Mediterráneo y Turquía. Una edición de septiembre de 2017 de Garden Illustrated menciona que, anecdóticamente, el cultivo de raíz de regaliz en Pontefract terminó cuando los soldados estadounidenses introdujeron los dulces de chocolate a los británicos en la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos había empresas de regaliz desde 1845 y luego agregaron sabores como cereza y cuerdas de frambuesa, como Red Vine y Twizzlers. Estos productos llegaron a llamarse regaliz y regaliz rojo, porque tenían la misma forma, y así se creó el término regaliz negro para referirse a los caramelos de regaliz con sabor tradicional. En Estados Unidos, el regaliz suele añadirse al tabaco para ocultar el sabor de la nicotina. En 1900 llegaron los caramelos surtidos de regaliz de Bassett's, mezclados con azúcar, gelatina de coco y otros ingredientes. Los caramelos surtidos son populares en todo el mundo, pero especialmente en Gran Bretaña y los Países Bajos. El caramelo de regaliz Good y Plenty, posiblemente el dulce de marca más antiguo de Estados Unidos, se produjo por primera vez en 1893. A pesar de su historia, este dulce es muy polarizante. El Washington Post, en febrero de 2018, señala que, aunque hay pocos datos sobre la popularidad del regaliz, anecdóticamente es uno de los sabores más polarizantes. Algunos lo han llamado el diablo en forma de dulce. BuzzFeed publicó un cuestionario llamado "Sabemos si te gusta el regaliz negro" con solo una pregunta, que era de sí o no. ¿Tienes 80 años? El Post indica que una encuesta de la Asociación Nacional de Confiteros mostró que solo el 3% prefería el regaliz de niños, y en un ranking de 86 dulces de 538, Good and Plenty fue el último. Sin embargo, el regaliz negro sigue adelante. En agosto, Cipia usó Google Trends para analizar 50 dulces populares y la frecuencia de búsqueda en Estados Unidos para identificar el dulce de Halloween más popular por estado. Asombrosamente, el regaliz negro resultó ser el dulce de Halloween más popular en Colorado. Y el sabor sigue siendo popular a nivel mundial, no solo en dulces, sino también en cervezas y bebidas alcohólicas, como Jägermeister, Sambuca y Uso. El sabor a regaliz incluso está presente en NyQuil. No todo el sabor a regaliz viene de su raíz, también de otras plantas con sabores parecidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente, a menudo se usa el hinojo, al igual que las semillas de la planta de anís, aunque ninguna de las dos está particularmente relacionada con la raíz de regaliz. En Asia, el anís estrellado, fruto de un árbol perenne, se usa mucho, aunque no está relacionado con el regaliz ni el anís. Quizás igual de polémicos son los malvaviscos en forma de cacahuate naranja llamados cacahuates de circo. Steve Almond, autor de Candy Freak, los llama un dulce desconcertante. Además, se desconoce su invención exacta. Los historiadores, expertos en dulces e incluso los propios fabricantes de dulces no están seguros de dónde provienen los malvaviscos con sabor a plátano y forma de cacahuate. Varias compañías han estado fabricando este producto durante décadas. El fabricante de dulces Spengler los ha estado haciendo desde la década de 1930 y perfeccionó su receta en 1941. Melster, ubicada en Wisconsin, los fabrica desde 1919. Según Spangler, en la Segunda Guerra Mundial, la mezcla de cacahuates de circo se vendía como sustituto del azúcar por el racionamiento. Intentamos saber por qué se llaman cacahuates de circo. Un portavoz de Spangler Candy declaró en 2003 al North Bay Bohemian. Consultamos a la familia Spangler y a historiadores del circo Barnum y Bailey, pero nadie sabe. De hecho, nadie sabe por qué son naranjas o por qué tienen sabor a plátano. Andrés, Simón, quien es chef, crítico gastronómico y restaurantero, escribió en su libro La guía de Andrés Zimmern para comidas excepcionalmente extrañas, salvajes y maravillosas, que se rumora que la extraña decisión de hacerlos con sabor a plátano se mantuvo después de un incidente inusual con aceite de plátano. el misterio de los cacahuates de circo parece ser un fragmento de historia olvidada. Las fuentes concuerdan en que surgieron en el siglo XIX y eran comunes en exhibiciones de dulces de centavo. Existen referencias a cacahuates de malvavisco en anuncios de dulces desde 1903 y a cacahuates de circo desde 1919. Existen varias teorías sobre su origen,
como que surgieron con los circos ambulantes, pero ninguna ha sido confirmada. Ricardo y Anna Kate Hartle plantean en su libro de 2008, Food Bites, La ciencia de los alimentos que comemos, que la historia de los cacahuates de circo es confusa, quizá porque nadie quiere admitir haber creado este producto tan criticado. Este dulce, muy criticado en Internet, mantiene una extraña y duradera popularidad, y lleva al menos 120 años como un dulce único en Estados Unidos. El dueño del mayorista de dulces Candy Favorites incluso los llama no tanto un dulce, sino una maracana. Su asociación con los circos es igual de inexplicable. Posiblemente se deba solo a su forma y al hecho de que los cacahuates se consumen regularmente en los circos. Spengler registró la marca en 1950, pero abandonó el registro en los años 90. Inicialmente eran un dulce de temporada, generalmente disponible en primavera, y no se disfrutaban ampliamente durante todo el año hasta la década de 1940, cuando la tecnología de los plásticos permitió la creación de bolsas selladas. A pesar de su aparente impopularidad, Spengler solo produjo casi 4 millones de libras de este dulce en 2006, y a lo largo de los años han aparecido varios sabores, colores e incluso formas de temporada. El malvavisco, como el regaliz negro, tiene una historia que inicia en el antiguo Egipto, donde se hacía con savia de malva de pantanos, mezclada con miel y nueces, y se usaba con fines medicinales. Se popularizó en Francia en el siglo XIX, pero la alta demanda llevó a crear un nuevo método, usando el sistema de almidón mogul, que permitía usar moldes con almidón de maíz para verter mezclas de agua y azúcar. La gelatina sustituyó a la malva tradicional, haciendo el producto más estable. Los cacahuates de circo son algo únicos entre los malvaviscos, y su textura particular, más dura que la de los malvaviscos normales y algo arenosa, requiere un cuidado especial. Steve Kerr, vicepresidente en Spengler, dice que son los dulces más difíciles de fabricar por todas las variables que se juntan. La gelatina, azúcar, agua y jarabe de maíz son claves, pero la humedad es esencial para la textura única. Aunque suelen ser despreciados y sorprende que aún existan, una encuesta de Cipia reveló que los cacahuates de circo son los dulces de Halloween más populares en Oklahoma, además de tener un legado como cereal de desayuno. Según General Mills, Juan Holohan tuvo la idea del cereal Lucky Charms cuando cortó cacahuates de circo en pedazos y los mezcló con Cheerios, lo que llevó a la creación de los Mar Beats, esos pequeños trozos de malvavisco que son mágicamente deliciosos. Otro dulce compite por ser el más divisivo o incluso el más odiado: el dulce de maíz. El dulce de maíz, como los cacahuates de circo, surgió en el siglo XIX. Sin embargo, hay desacuerdo. Se suele decir que lo inventó en Filadelfia el alemán Felipe Wunderlich. En 1865, Felipe Wunderlich llegó a Estados Unidos y en 1871 empezó a hacer dulces en Filadelfia. En 1876 se unió Jorge Renninger. Wunderlich asegura que Renninger inventó la crema de mantequilla o el dulce de maíz en 1888. Las primeras creaciones de Renninger eran bellotas, nabos y calabazas. El origen exacto del dulce de maíz sigue sin estar claro. La Asociación Nacional de Confiteros lo considera una leyenda que Renninger haya inventado el dulce. Su popularidad creció cuando Golditz Candy, hoy Jelly Belly, empezó a producirlos en 1898 o 1900. La historia de Wunderlich cuenta con pruebas como una patente de una caja diseñada por Renninger y asignada a Philip Wunderlich, y un balde pequeño de Wunderlich que promociona el mejor maíz de crema de mantequilla, propiedad de Shane Confectionery en Filadelfia. Antes de las máquinas, el dulce de maíz requería varias personas vertiendo crema coloreada a mano en 3 pasadas. Probablemente solo se hacía en temporadas y necesitaba cientos de personas llevando cubetas para verter la mezcla en moldes con almidón de maíz. Aunque parece un grano de maíz, antes se le llamaba alimento o maíz para pollos, no dulce de maíz. Golditz dice que fue tan exitoso que los mantuvo en la Gran Depresión y 2 guerras mundiales, siendo clave en sus ingresos. Tampoco estaba originalmente asociado con Halloween. El naranja y amarillo representaban el otoño y la cosecha para una nación agrícola en el siglo XIX, aunque el maíz no se consumía mucho antes de las variedades más dulces. Los anuncios lo vinculaban más con los pollos que con el maíz, usando eslóganes como algo que vale la pena cacarear o un gallo llamado Rey de los Campos de Dulce de Maíz. Tardó más tiempo en asociarse específicamente con Halloween, que es cuando hoy en día se vende la mayor parte de los dulces. El truco o trato se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial, y al principio las compañías de dulces no veían Halloween como una festividad de dulces. En cambio, se enfocaban en Navidad, Pascua e incluso en el cumpleaños de Washington.
Según el libro Dulces, un siglo de pánico y placer, en 1957 Brooks anunciaba el dulce de maíz como uno de sus caramelos de verano, junto con los cacahuates de circo. La farmacia de Virginia en 1951 promocionaba el dulce de maíz como el caramelo favorito de los niños todo el año. En los años 50, Halloween se relacionó con los dulces y aumentó la publicidad del dulce de maíz en octubre. Los colores y la conexión con el otoño y la cosecha ya existían. Solo faltaba algo de mercadotecnia para los dulces triangulares y cerosos. Pero el dulce de maíz tiene a sus detractores. Un crítico en el sitio web The Takeout describe la textura como la cerilla de los oídos de Satanás. Una edición del 2 de octubre de 2022 de Estados Unidos de America Today citó a Paul Adams, editor senior de la revista Cooks Illustrated. Tiene un sabor muy dulce, lo que puede cansar el paladar, como comer miel o azúcar. El artículo señala que el dulce de maíz es particularmente divisivo, provocando guerras anuales en Twitter. Un símbolo de su naturaleza divisiva aparece en el sitio web candystore.com. Clasificando por ventas al mayoreo, el sitio web dice que el dulce de maíz está entre los 10 dulces favoritos en Estados Unidos. En una encuesta de consumidores sobre los peores dulces, el dulce de maíz fue el peor, seguido por los cacahuates de circo. Aunque Cipia halló que el dulce de maíz es el más popular en Halloween en Virginia Occidental, la Asociación Nacional de Confiteros en 2013 lo ubicó como el segundo favorito, después del chocolate. Pero a pesar de la controversia, se producen 35 millones de libras cada año, unas 9,000 millones de piezas. El 30 de octubre es el Día Nacional del Dulce de Maíz. El Día Nacional del Regaliz es el 12 de abril y el del Malvavisco el 30 de agosto, aunque los cacahuates de circo no tienen su propio día nacional. Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo estos dulces durante generaciones, aunque generen tanto odio? Algunas personas los disfrutan, pero MASH explica que conservamos dulces controversiales no por su sabor o textura. Según psicólogos, el rechazo al dulce de maíz refleja el gusto estadounidense por debatir más que por el dulce en sí. Es decir, los seguimos manteniendo porque nos gusta gritarnos unos a otros en Twitter. ¡Auch! Prefiero otra explicación. Tal vez los seguimos manteniendo porque tienen una historia maravillosa. Podrías llamarlo nostalgia, podrías llamarlo tradición, incluso podrías llamarlo procedencia. O simplemente podrías reconocer esa historia. Merece ser recordada. Banana. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Visita historyguideguild.locals.com, nuestra web de historyguide.com y nuestra mercancía en teespring.com Reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo. Y si quieres más episodios de Historia Olvidada, todo lo que tienes que hacer es suscribirte.